No voy a reiterar lo que ya dijimos, en todo caso, por ahí surge de las preguntas posteriores, que es la información respecto del juicio de la Asamblea. El juicio de la Asamblea está desde el 2018 y en el juicio pedimos la inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley 15.008. Como por vía del juicio colectivo, difícilmente, de acuerdo a la jurisprudencia actual, logremos recuperar las diferencias de haberes que se están generando desde enero del 2018 a la actualidad, empezamos a iniciar reclamos, o se iniciaron reclamos administrativos en la Caja para habilitar la instancia judicial. Eso ha dado lugar a numerosas demandas ya individuales en lo contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires con pedido de medidas cautelares. En general, por lo que yo estoy viendo y por la experiencia en los casos que nosotros llevamos, los jueces de primera instancia están ordenando por vía cautelar que se deje de aplicar el artículo 41, o sea, la movilidad del régimen nacional del ANSES, y se reajuste el haber jubilatorio conforme la variación del salario de los trabajadores bancarios. Es decir, conforme la ley 13.364, el artículo 57 que se refiere a la movilidad. En eso hasta ahora hay bastante unanimidad en los juzgados de primera instancia y algunos de estos fallos ya han sido ratificados por la Cámara contencioso administrativo. En su totalidad, las medidas cautelares dictadas han sido apeladas por la Caja y la Cámara, los que han llegado a su conocimiento, las ha ratificado y yo creo que las va a continuar ratificando. O sea que podríamos decir que se está generando un proceso de una cantidad de expedientes que van a llegar a la Corte también, no tanto por la medida cautelar, sino después por la cuestión de fondo, por la inconstitucionalidad, y será la Corte la que tendrá que definir en algún momento su posición. Hasta ahora solo conocemos lo que dijo en el caso Macri la Corte respecto del pedido de una medida cautelar que fue favorable. Luego de eso no dio mayores opiniones. En lo que hace a las marchas de los juicios de la Asamblea, les quería comentar que han salido algunas cautelares que no sé si las he informado, pero son 10 las que han salido aproximadamente. Y algunas están por salir en estos días porque están para resolver las cautelares. Yo tengo acá anotada la de Compa, José creo que es de la Asamblea, ¿no? Sí. Canaparo Daniel, Estefano Luis, del Valle Luis, Almeida Carlos, Canaparo, sí. Espotorno, Lilia, que no la veo conectada, pero en momento No se pudo conectar. Y Díaz, que es un jubilado del interior. Esas son 10 medidas cautelares que salieron y están para resolver las otras que ustedes me mandaron, incluso la de Barros, está en trámite la de Susana, y creo que hay algunas más, la de Flamini. Sí. Todas están iniciadas, así que yo creo que vamos a tener en todas medidas cautelares favorables para que se restablezca la movilidad. Además, tenemos un elemento que yo creo que juega a favor en este momento, que es la paritaria bancaria que se ha firmado, estableciendo un 26% para este año sobre el haber de diciembre del 2019, con lo cual tenemos un reajuste trimestral, enero, marzo, junio, septiembre hasta diciembre, que llega al 26%. En realidad la Caja tendría que reajustar el haber jubilatorio tomando en cuenta la evolución de la variación del salario bancario desde enero del 2018 hasta la actualidad para reajustar. Supóngase que tenga que reajustar un haber hoy, tendría que tomar globalmente la evolución del salario bancario, que ha dado más hasta ahora que la evolución del régimen de movilidad del ANSES. Entonces, ahí estamos con esa situación, con medidas cautelares y con, digamos, la posibilidad de la apelación a la Cámara y esperando una sentencia de la Corte sobre este tema. La razón por la cual iniciamos demandas individuales les expliqué la razón, que es fundamentalmente el tema patrimonial, y creo yo que la Corte de la provincia va a resolver a favor nuestro, en definitiva, porque los dos argumentos que llevaron a la Corte, ya sea por mayoría o cautelar, se dan. Que era inconstitucional cambiar el régimen por el jubilado, o sea que el jubilado ya tenía un régimen jubilatorio y que además ese régimen jubilatorio en la provincia es vinculado al salario, o sea, era de carácter sustitutiva la jubilación respecto del salario.
Eso es lo que dijo la mayoría, sin entrar a hacer comparaciones entre la evolución de un régimen de movilidad y el otro. Mientras que la minoría se no dar la cautelar en ese momento, en que no eran notorias las diferencias todavía entre un régimen y otro. No hay una diferencia sustancial entre el régimen de movilidad bancaria respecto al régimen de movilidad del ANSES. Como creo que desde enero del 18 a la actualidad esto se ha profundizado, esencial también, aún cotejando esos dos regímenes, creo que la Corte estaría en condiciones hoy de dictar una sentencia, incluso resolviendo la inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley en su aplicación a los jubilados, en tanto y en cuanto afecta derechos individuales patrimoniales. Les quiero comentar como algún elemento interesante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que orienta también la jurisprudencia argentina como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha resuelto recientemente dos fallos respecto del Perú, condenando al Estado peruano que había desconocido la movilidad jubilatoria de determinados sectores de trabajadores jubilados peruanos. Ellos allá hablan de la nivelación, no utilizan el término nivelación para explicar cuando la persona se jubila, sobre todo los jubilados del Estado, hecho a que se nivele su jubilación con el salario que perciben en actividad. Por eso se habla de nivelación. Bueno, eso lo había incumplido el Estado peruano, lo había derogado por una ley posterior respecto de jubilados ya cobrando la prestación, y la Corte Interamericana condenó al Estado a cumplir con esa movilidad, a restablecer el derecho, a pagar las diferencias que se pudieran haber dado y reparaciones más amplias incluso. Pero lo importante es que lo hizo condenando, en este caso, al Estado por violación de un artículo 26 de la Convención Americana de Seguridad Social. O sea, toma directamente el tema previsional como un derecho humano, en este caso como parte del derecho humano a la seguridad social, y dice que esta medida implicaba desconocer la nivelación del beneficio, o como en el caso nuestro, la suspensión de la movilidad y el cambio de régimen de movilidad, implica generar incertidumbre en el derecho de la persona, fundamentalmente respecto de la prestación previsional que va a cobrar a lo largo del tiempo, lo cual lesiona no solamente el aspecto patrimonial, sino también su proyecto de vida, de alguna manera su integridad y su dignidad. La persona, dice la Corte, tiene una evaluación y un futuro por delante, y en base a lo que sabe que va a cobrar de haber jubilatorio o lo que sabe que tiene jubilatorio, hace un proyecto de vida. Bueno, la Corte hace mucho hincapié, la Corte Interamericana, en la violación también del derecho a la vida y a la integridad personal de la persona, no solamente al aspecto económico, patrimonial. Si bien yo creo que este fallo sirve también para orientar la jurisprudencia argentina. Por eso, en el caso de otros casos individuales, yo estoy planteando también el dictado de esta sentencia de la Corte Interamericana en apoyo también de la jurisprudencia que pueda sancionar estos tribunales. Si bien no es obligatoria la sentencia de la Corte, ¿se escucha, no? Sí. Si bien no son obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana para nuestro país, sí son una orientación de alguna manera de la cual la Corte Argentina no se va a apartar. Por eso yo estoy confiado de que estos casos de violación de la movilidad jubilatoria se van a ganar. Y la jurisprudencia que la Corte de la provincia tuvo en algún momento, orientada fundamentalmente por Soria, que es un juez que todavía está en la Corte, que sostuvo la tesis de que la movilidad jubilatoria podía ser modificada hacia adelante, a pesar de que yo ya tengo una ley, esa ley podía ser modificada y establecerse otra ley. Yo creo que la Corte Provincial no va a poder mantener ese criterio. Creo que va a tener que sostener la tesis de la violación de la propiedad, de la violación, en definitiva, también del derecho a la vida y del proyecto de vida de la persona, cuando se le cambia la movilidad y cuando en definitiva tiene una incertidumbre total sobre qué prestación previsional va a cobrar, cuál va a ser la pauta sobre la cual se va a calcular anualmente o mensualmente esa prestación previsional. Yo creo que ahí estamos muy fuertes y con grandes posibilidades de... La otra pregunta que me habían hecho, así ya después los dejo a ustedes que me pregunten, es respecto del impuesto a las ganancias, que es otro tema que preocupa a muchos de los jubilados del Banco Provincia porque se está deduciendo impuesto a las ganancias de su haber jubilatorio. Hay fallos de la Corte Argentina Nacional y declarando la inconstitucionalidad
de la aplicación del impuesto a las ganancias a los jubilados, mientras sobre todo se mantenga esta paridad. La Corte Argentina ha dicho, en el fallo García, que debe tratarse en forma diferenciada a los jubilados respecto de los activos, y que mientras esto no ocurra, no se le debe cobrar a la persona. En general les diría que los juzgados federales contenciosos administrativos, en los juicios que hemos iniciado contra la AFIP, nos están ordenando medidas cautelares para que no se le deduzca más el impuesto a las ganancias al jubilado, y sigue el juicio con una medida cautelar que sabemos que va a ser favorable, la sentencia de fondo, porque hay ya una posición de la Corte sobre este tema. Yo lo estoy planteando en los juicios que tenemos en La Plata, pero tengo mis dudas que los jueces involucren, digamos, o resuelvan el tema del impuesto a las ganancias en estas sentencias de la ley 15.008, porque no está participando la AFIP en estos juicios. Estos juicios son contra la Caja de Jubilaciones. La Caja es un tercero, en este caso, que deduce el impuesto a las ganancias y cumple con una ley. Por eso, en general, los juicios se están iniciando contra la AFIP para que luego de obtenida la medida cautelar o la sentencia de fondo notifique al tercero que deduce el impuesto a las ganancias, la Caja o el ANSES, según el caso, para que no deduzca más el impuesto. Tengo hasta ahora un solo caso en que el juez de contencioso administrativo en La Plata me citó como tercero a la AFIP. La citó como tercero por el tema del impuesto a las ganancias. Así que si eso pudiera caminar, podríamos resolver también en un solo juicio, no solamente el reajuste del haber, sino también que no se deduzca el impuesto a las ganancias. Pero hasta ahora ha sido muy expuesta la decisión de los jueces de citar a la AFIP en el ámbito que iniciar juicios en lo federal contencioso administrativos directamente contra la AFIP, que es la que aplica la ley de recaudación del impuesto a las ganancias.